nosotros les pedimos que tomen su tiempo en buscar la mejor solución para estas instalaciones y presenten al Pleno y a los ciudadanos un proyecto fundamentado y no simplemente un a mí me parece o yo creo, como es esta proposición que ustedes están dando. Nosotros insistimos, apoyaremos esta ampliación de uso, pero entendemos que se queda corta porque falta realmente ese estudio que demandamos para ver realmente las necesidades del barrio, y entendemos que encajaría perfectamente pues, los otros usos que nosotros estamos demandando. ¿Por qué es un decreto de zonas saturadas? Pues un decreto de zonas saturadas es el acto administrativo a través del cual el señor alcalde, porque lo firma él, reconoce que está incumpliendo la normativa, reconoce que se están superando los niveles de ruido permitidos legalmente. ¿Y qué exige la normativa? Pues la normativa exige que, además de reconocerlo, adopte medidas correctoras. Nosotros, tolerancia cero. Tolerancia cero con el ruido. A ustedes les da exactamente lo mismo. Traemos propuestas positivas al Pleno. Supongo, como siempre, que votarán en contra. Allá ustedes. Esa es su responsabilidad. La nuestra es seguir trabajando contra este problema que es, ya digo, grave. O problema máis grave que ten esta cidade é o ocio nocturno. Claro que hai de transportes e de vehículos, se o dixen, por eso fai falla un mapa de ruido. Por eso fai falla un instrumento de diagnóstico, para abordar el problema de xeito integral. Y dado que en los años 2005, 2006 y 2007 se consiguieron firmar las actas de cesión de los terrenos necesarios para acometer dichas obras, es necesario acometer con la mayor celeridad posible estas obras de urbanización y que de una vez por todos el polígono 3 de Fontiñas esté unido a la rúa Fonte dos Concheiros a través de la rúa Antigoya de una manera digna. Bueno, esto es una vieja demanda, porque durante todos los años siempre estamos durante 2 o 3 meses sin psicóloga en el Centro de Información a la Mujer, y es simplemente por una falta de implicación del Ayuntamiento de Santiago, porque normalmente dependen de las subvenciones o el convenio en su día, cuando se firmaban convenios con la Xunta de Galicia, pero eso formaba parte del pasado, es decir, eso pasaba en los centros de información a la mujer de ayuntamientos, cuando se iniciaron los centros de información a la mujer ya por el año 1995.